Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque tenemos un tema que ha estado generando muchísima expectativa y honestamente, a mí también me tiene con la intriga a flor de piel. Como ven en el título, hoy vamos a desgranar esa confesión que Burak Ozcevic supuestamente le hizo a Neslihan Atagul, un secreto que según los rumores no te imaginarías. Y es que ustedes saben, la vida de nuestras estrellas favoritas siempre nos da mucho de qué hablar, y cuando se trata de misterios y revelaciones, aquí es donde nos encanta indagar. Así que si todavía no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para darle clic a ese botón rojo de suscripción y activar la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Prepárense para sumergirse en el fascinante mundo de Burak y Neslihan. Empecemos por lo más jugoso, ¿verdad? La noticia saltó hace poco y, como era de esperar, causó un verdadero revuelo en las redes sociales y en los medios de comunicación especializados en el espectáculo turco y, por qué no decirlo, a nivel internacional. Se habla de una confesión de Burak Ozcevic a Neslihan Atagul, su CEO protagonista en la exitosísima serie Kara Sevda, una relación que trascendió la pantalla y se convirtió en un hito en la historia de la televisión turca. Pero ¿cuál es la naturaleza de esta supuesta confesión? Esa es la pregunta del millón. Para poner un poco en contexto a quienes quizás no estén tan al tanto, Burak Ozcevic y Neslihan Atagul interpretaron a Kemal Soydere y Nihan Sezgin respectivamente, dos amantes cuyas vidas estuvieron marcadas por el amor, el sacrificio, la traición y un destino que parecía querer separarlos constantemente. Su química en pantalla era tan palpable, tan intensa, que miles de fanáticos alrededor del mundo suspiraban con cada mirada, con cada abrazo, con cada palabra. Y es precisamente esa conexión, ese entendimiento profundo que se veía entre ellos, lo que ha alimentado durante años la especulación sobre si su relación era puramente profesional, o si existía algo más detrás de cámaras. Ahora, volviendo a la confesión. Los detalles exactos son, como dijimos, un misterio. Pero las filtraciones y los rumores apuntan a algo que, según quienes están cerca de la situación, habría dejado a Neslihan completamente atónita. Algunos especulan que podría tratarse de un sentimiento que Burak guardaba, algo que nunca se atrevió a expresar abiertamente durante las grabaciones, o incluso después. Podría ser una admisión sobre la dificultad de separar la ficción de la realidad, sobre la intensidad de las emociones que experimentaron al dar vida a personajes tan complejos y apasionados. Imaginen la escena, dos actores que han compartido tantas horas, tantas emociones intensas en el set, tener una conversación privada donde uno de ellos abre su corazón de una manera inesperada. Por otro lado, hay quienes sugieren que la confesión podría estar relacionada con su vida personal. Sabemos que Burak Ozcevic está casado con la actriz Fariye Evcen, con quien tiene un hijo, Karan. Neslihan Atagul también está casada con el también actor Kadir Doğulu. Ambos han construido sus vidas con sus respectivas parejas. Entonces, ¿cómo podría una confesión de Burak a Neslihan afectar su presente? Quizás no se trate de un amor romántico del pasado, sino de algo que sucedió o que se vivió durante la serie y que de alguna manera involucra o impacta sus vidas actuales, directa o indirectamente. Una de las teorías más fuertes y que más ha resonado, es que Burak habría confesado a Neslihan que en algún momento, durante el apogeo de la serie y la intensa conexión que crearon, él se sintió genuinamente enamorado de ella, o al menos, sintió una profunda atracción que le costó mucho manejar. Y esta confesión habría sucedido mucho después de que terminara la serie, quizás en un encuentro casual o en un momento de sinceridad entre amigos. Esto explicaría el factor sorpresa, el secreto revelado que no imaginarás, porque no se trata de un rumor de infidelidad o algo que estuviera ocurriendo en el presente, sino de un sentimiento que se mantuvo latente, o que se ha revelado con el tiempo. Piensen en la presión de trabajar tan de cerca con alguien, de interpretar escenas de amor tan apasionadas, de sentir esa conexión con un personaje y, a veces, esa línea entre la realidad y la ficción puede volverse muy delgada. Para actores tan talentosos como Burak y Neslihan, quienes se entregan por completo a sus roles, es probable que hayan vivido momentos de profunda intensidad emocional. Quizás la confesión de Burak fue una forma de cerrar un capítulo, de ser honesto sobre los sentimientos que experimentó en ese entonces, o de liberarse de un peso que llevaba consigo. Otra posibilidad, aunque quizás menos romántica pero igual de intrigante, es que la confesión no sea sobre sentimientos personales, sino sobre algo relacionado con la producción de la serie, un secreto profesional que impactó en su trabajo o en su experiencia. Quizás Burak se sintió presionado de alguna manera,
o tuvo información sobre algo que estaba sucediendo detrás de cámaras y que solo ahora decide compartir con Neslihan. Esto podría ser algo tan simple como una anécdota divertida que tenga un significado especial, o algo más serio que afectó la dinámica del equipo. Sin embargo, la palabra confesión y la reacción de no imaginarás inclinan la balanza hacia algo más personal y emocional. La audiencia siempre busca esa chispa de romance, esa conexión humana que va más allá de lo profesional. Y la historia de Kemal y Nihan nos dio precisamente eso, un amor épico que conquistó corazones. Así que si Burak confesó que tuvo sentimientos profundos por Neslihan durante la serie, y que quizás esa experiencia lo marcó de una manera especial, eso resonaría muchísimo con los fans. Ahora, es crucial recordar que todo esto se basa en rumores y especulaciones. En el mundo del espectáculo, las noticias viajan rápido y a menudo se distorsionan. La palabra confesión puede ser interpretada de muchas maneras. Podría ser una conversación profunda, una revelación de algo que le pesaba, o simplemente una manera de expresar admiración por el talento de su compañera. Lo que sí es innegable es que la dinámica entre Burak y Neslihan en Kara Sevda fue algo fuera de lo común y dejó una huella imborrable en la audiencia. Hemos visto a Burak en otras producciones después de Kara Sevda, como Dirilis, Ertuğrul y su secuela Kurulus, Osman, donde ha interpretado a personajes muy diferentes demostrando su versatilidad. Y Neslihan también ha continuado con proyectos exitosos. Sin embargo, para muchos, la pareja de Kemal y Nihan siempre será especial. Lo interesante de esta supuesta confesión es que nos hace reflexionar sobre la complejidad de las relaciones humanas, incluso en el mundo del entretenimiento. Actuar implica ponerse en la piel de otro, sentir emociones que no son necesariamente las propias. Y cuando esa conexión es tan fuerte, es natural que surjan preguntas sobre los límites. Podríamos estar hablando de una confesión sobre lo difícil que fue para Burak actuar ciertas escenas, o sobre cómo la intensidad del personaje de Nihan lo afectó. Quizás se trate de un momento en el que Burak se dio cuenta de la profundidad del talento de Neslihan y quiso expresarle su respeto y admiración de una manera muy personal. Otra arista a considerar es el impacto de esta confesión en la relación actual de Burak con su esposa, Fariye. Si la confesión se trataba de sentimientos pasados, es probable que su esposa esté al tanto o que la situación se haya manejado con madurez. Sin embargo, cualquier rumor que involucre a figuras públicas siempre genera especulación sobre sus vidas personales. Lo que sí podemos decir con certeza es que el título Burak Ozceğit confiesa a Neslihan el secreto revelado que no imaginarás, ha cumplido su objetivo de generar intriga. Ha captado la atención de miles de seguidores y ha abierto un debate sobre lo que realmente pudo haber sucedido entre dos de los actores más queridos de Turquía. La belleza de estas historias, aunque sean rumores, es que nos permiten soñar, imaginar y, en cierto modo, ser parte de la narrativa que envuelve a estas estrellas. Nos recuerdan que detrás de las cámaras hay personas con sus propias historias, sus propios sentimientos y sus propias complejidades. En resumen, la supuesta confesión de Burak Ozceğit a Neslihan Atagul es un tema que ha desatado una ola de especulaciones. Las teorías van desde sentimientos románticos no expresados durante la serie, hasta secretos profesionales o anécdotas personales que cobraron un nuevo significado. Lo que sí sabemos es que la conexión entre estos dos actores en Kara Sevda fue icónica y que los rumores sobre sus vidas siempre generarán interés. Y ahí lo tienen, estimados seguidores. Hemos explorado las diferentes posibilidades, hemos analizado las teorías y aunque el secreto exacto sigue siendo un misterio para el público general, la conversación en sí misma es fascinante. ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál creen que sea la verdadera naturaleza de esta confesión? ¿Les gustaría que Burak o Neslihan hablen al respecto en el futuro? Déjenos sus opiniones y teorías en la sección de comentarios abajo. Nos encanta leerlos y saber qué piensan. Su participación es lo que hace que este canal sea tan especial. Y si disfrutaron de este vídeo y les pareció intrigante, no se olviden de darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita para no perderse nada. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y secretos del mundo del espectáculo. Hasta la próxima.